todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo una nueva entrega de Relatos de la Corte, centrándonos en esta ocasión en una serie de leyendas misteriosas y espectrales relacionados con la reina Isabel de Valois, las cuales relatan cómo el fantasma de la tercera esposa de Felipe II hacía apariciones silenciosas en las estancias o en los pasillos de diferentes palacios. Espero que os guste este vídeo. El Palacio Real de Aranjuez es el escenario de una de las leyendas más conocidas sobre la reina Isabel de Valois. En este lugar es donde la joven reina falleció tras un parto muy difícil. Por eso, muchas historias se concentran en estas estancias. Durante años, los guardias que vigilaban el palacio por la noche contaban algo muy extraño. Aseguraban ver una luz azul y muy suave que se movía por las ventanas de la habitación donde ella murió. Decían que era el alma de la reina, que seguía buscando a la pequeña hija que había tenido y que no logró sobrevivir al parto, al igual que ella. Pero los misterios relacionados con la figura de esta reina no solo ocurrían dentro del edificio. Al llegar la primavera, los jardineros del palacio también hablaban de sucesos inexplicables. Afirmaban ver la silueta de una mujer con un vestido blanco y ligero caminando por el jardín de la isla, muy cerca del río Tajo. Según los relatos, la figura caminaba despacio y acariciaba los pétalos de las flores. Los trabajadores creían que el espíritu de Isabel regresaba a ese rincón exterior, porque allí había pasado los días más felices y tranquilos de su vida en España. Existe una historia muy antigua y respetada dentro de la dinastía de los Austrias. Ocurrió en el mes de septiembre de 1598, cuando el rey Felipe II ya era un anciano enfermo y pasaba sus últimos días de vida en el monasterio del Escorial. La leyenda dice que mientras el rey agonizaba en su cama, el fantasma de Isabel de Valois se le apareció una última vez. Felipe II había tenido 4 esposas, pero muchos historiadores coinciden en que Isabel fue el gran amor de su vida. Según los relatos de la corte, la aparición no fue algo terrorífico ni oscuro. El espíritu de la joven reina se colocó al pie de la cama del monarca. No venía a asustarle, sino a traerle paz. La figura le miró con afecto y le tendió la mano con una sonrisa muy serena. Para el anciano rey, aquella visión no fue una pesadilla, sino una señal del cielo. Supo de inmediato que su propia muerte estaba muy cerca y que al fin iba a reunirse en el más allá con la mujer que tanto había amado. Isabel de Valois tuvo una relación de amistad muy estrecha con su pintora de cámara, la artista italiana Sofonisba Anguissola. Ella fue la encargada de pintar uno de los retratos más famosos de la reina, donde aparece posando con un elegante vestido negro. Siglos después, el Alcázar de Madrid, donde vivían, se quemó y en su lugar se construyó el actual Palacio Real de Madrid. Fue entonces cuando nació el mito entre los vigilantes nocturnos del edificio. Los guardias contaban que en las noches previas al día que se cumplía el aniversario de la muerte de la reina, pasaba algo asombroso. El fantasma de Isabel se materializaba de la nada justo al lado del famoso cuadro. Los testigos decían que la silueta se quedaba quieta por unos instantes, mirando el lienzo. Después hacía un gesto muy concreto. Parecía recolocarse un anillo en el dedo, el cual llevaba el retrato de su propio esposo, el rey
Felipe II. Justo después de hacer este movimiento, la figura se desvanece en el aire en completo silencio. Los restos mortales de Isabel de Valois descansan hoy en el Panteón de los Infantes, dentro del monasterio de El Escorial. En el siglo XIX cobró mucha fuerza una historia narrada por los propios monjes de la Orden de San Agustín, que eran los encargados de custodiar las tumbas del lugar. El relato habla de un joven religioso que tenía la tarea de vigilar la basílica durante las horas de la noche. A medianoche, el monje se despertó debido a una extraña sensación de frío que recorrió el templo. Al levantar la vista, vio a una mujer de una palidez irreal que caminaba lentamente hacia el altar mayor de la iglesia. Iba vestida con ropas oscuras y rígidas que usaban las mujeres de la alta nobleza del siglo XVI. El monje se quedó totalmente paralizado al ver que la dama se arrodillaba a rezar. Llevaba en las manos un rosario de perlas, pero al chocar contra el suelo de mármol, las cuentas no hacían ningún ruido. La leyenda decía que el alma de la reina buscaba en el templo sagrado la paz que su dolorosa muerte le había quitado. Mucho antes de que el antiguo Alcázar de Madrid fuera destruido en un gran incendio en el año 1734, los sirvientes ya hablaban de un fenómeno muy curioso. Las damas de la corte de los reyes posteriores evitaban pasar solas por un lugar concreto del palacio al caer la tarde. A esa zona la llamaban el pasillo de la reina. Decían que justo cuando el sol terminaba de ponerse, una corriente de aire helado recorría el pasillo de golpe, asustando a quienes se encontraban allí. Lo más sorprendente venía después. Justo tras este viento tan frío, todo el pasillo se inundaba de un olor muy intenso de rosas frescas y a perfume de azahar. Estas eran las fragancias favoritas de Isabel de Valois, las cuales ella misma hacía traer desde Francia cuando estaba viva. La gente del palacio estaba completamente convencida de que el espíritu de la reina paseaba por ese pasillo de forma invisible. La aparición no se dejaba ver con los ojos, pero utilizaba su aroma preferido como una huella para recordarles a todos los habitantes del palacio que ella seguía allí. Bueno amigos, llegamos al final de este nuevo vídeo sobre relatos a la corte. Espero que os haya gustado. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Si habéis llegado hasta aquí, me gustaría que dejarais en la cajita de comentarios la palabra anillo, demostrando así que sois grandes seguidores del canal. Y con esto me despido. Hasta la próxima.